qué le recomienda? ¿En qué lo asesora al candidato Martínez? Bueno, básicamente en dos cosas, ¿no? Primero, en orientar las políticas públicas a mantener un rumbo estratégico claro, acorde con nuestro proyecto nacional de desarrollo. Ese rumbo estratégico tiene que ver con apuntalar el crecimiento inclusivo, es decir, el crecimiento de nuestra economía, pero que eso sea una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, no alcanza con crecer. Ese crecimiento tiene que ir de la mano de inclusión social, de equidad, de que los frutos del crecimiento se repartan entre todos los uruguayos. La famosa distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza de la mano del crecimiento económico. Y el desafío está en lograr las dos cosas a la vez. Es decir, no alcanza con crecer, pero tampoco alcanza solo con repartir. Nosotros no queremos repartir pobreza. Por el contrario, no se trata de bajar el piso, sino de hacer volar el techo, es decir, generar crecimiento y que ese crecimiento se distribuya con equidad, de la mano de una agenda de ejercicio de derechos. Gracias a ese rumbo estratégico, hoy Uruguay no solo es el país más rico per cápita de América Latina, sino que es el menos desigual y es el que tiene una agenda de derechos más potente. Eso requiere para un mundo nuevo de ideas nuevas, de herramientas nuevas. Los desafíos son otros y por lo tanto se trata de diseñar herramientas para que eso pueda ser llevado adelante. Pero con esa orientación bien clara, ¿no? Y nosotros entendemos que retomar mayores niveles de crecimiento, Uruguay es uno de los países que más ha crecido en América Latina de manera sostenida como nunca antes en su historia contemporánea. Pero en estos últimos años ha habido un desaceleramiento claro de la economía y por lo tanto precisamos potenciar la inversión productiva de bienes y de servicios que genere empleo de calidad, bien remunerado, que es una de las principales políticas redistributivas de cualquier país, y que eso vaya de la mano de, como decíamos, esa redistribución. Para eso, en el corto plazo, Uruguay tiene muy buenas noticias, estará recibiendo la inversión más grande de su historia, 3.000 millones de dólares de UPM, más las inversiones en infraestructura ferroviaria, viaria y educativa por 2.000 millones de dólares. Es decir, en un conjunto tenemos 5.000 millones de dólares de inversión entre el 2020 y el 2022. Eso, para los términos, para el tamaño de Uruguay, mueve mucho, ¿no?, la aguja, genera empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo, algunos ya se están empezando a ocupar, como lo que tiene que ver con la construcción del ferrocarril central, y eso nos va a permitir poder trabajar con más tiempo. Nosotros no estamos afiliados a esa competencia casi deportiva que muestra la oposición de bajar por un lado 900 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, de hacerlo en un cortísimo plazo. Eso puede tener efectos recesivos por un lado, veamos lo que pasó en Argentina, o también puede vulnerar, mutilar servicios públicos esenciales como la seguridad, la salud o la educación. Nosotros no nos afiliamos a esa teoría, más allá de manejar con austeridad los dineros públicos, lo cual es absolutamente fundamental. El candidato nacionalista habla de que no va a haber recortes, de que se trata de hacer una optimización de los recursos, de ahorrar de repente en algunos rubros, en algunas áreas que capaz que se está gastando de manera innecesaria y que por ahí vendría el ahorro, más allá de que hay una amplia coincidencia en que es muy difícil ese recorte, un recorte de esa magnitud sin afectar nada. Pero cuando se habla de bajar 900 millones de dólares del gasto público en 10 meses, no dan las cuentas, y esta no es una opinión política, es una opinión matemática. No hay forma de bajar esos recursos sin vulnerar los presupuestos de la educación, la seguridad o la salud. No hay forma, no dan los números para hacerlo. Pero bueno, ese tipo de dislates ocurren a menudo, lamentablemente, en las opiniones públicas. En el día de ayer, el doctor Lacalle dijo que la caja militar no generaba déficit y genera un déficit de entre 600 y 700 millones de dólares. Pavadita lo del ojo, ¿no? Decía mi abuela. Pero bueno, son opiniones que son equivocadas, numéricamente, no políticamente, ¿no? Faletti, usted desde la Dirección Nacional de Turismo ha tenido una acción importante, está en un departamento donde nos va la vida en el tema turístico. ¿En qué lo asesora Martínez? ¿Qué le dice? ¿Cómo se logra un turismo más productivo, más inclusivo, que bueno, realmente desarrolle a la población? Sí. El turismo es uno de los ejemplos en los cuales justamente la aplicación de herramientas como la ley de inversiones, como la promoción en el exterior, ahora como los incentivos a quienes vienen del exterior y traen sus tarjetas de crédito, ha ido creciendo y creciendo de forma significativa, de aquellos 500 millones de dólares que de 2005 a casi 2.000 millones de dólares, 110.000 puestos de trabajo, muchos de ellos acá en Maldonado.
justamente desafían a seguir profundizando la formación de recursos humanos, perfeccionando la ley de inversiones porque necesitamos que se siga invirtiendo, el cuidado del medio ambiente, acá se ha hecho un fuerte esfuerzo en saneamiento, las áreas verdes de este departamento respecto a las construidas son muy buenas en sí mismas, y diversificar la inversión en el centro de conferencias justamente lo que busca es a una ciudad y un departamento muy bien dotado desde el punto de vista de sus infraestructuras, dotarlo de alternativas productivas de otras formas de turismo, que es la de Sol y Playa, complementándola con la de congresos, que a su vez genera puestos de trabajo muy especializados, porque se necesita gastronomía, se necesita traductores, se necesita equipamiento que se utilizan en esas formas de turismo, y bueno, lo que se trata ahora es de duplicar, de redoblar, de ampliar la oferta turística. Acá se están desarrollando viñedos, se están desarrollando olivas, eso hay que afiatarlo en proyectos y venderlos en el exterior para que sigan viniendo turistas al Uruguay. El tema de la seguridad, el tema de la gastronomía y cómo ella se incorpora en la experiencia turística. Desde el Ministerio de Turismo se ha celebrado cuando llegó el turista 3 millones, después se celebró cuando llegaron los 4 millones de turistas. ¿Cómo ha ido aumentando? Ha peleado con la carne el primer renglón exportador en materia de servicios el Uruguay, pero está el problema de que todos lo decimos, tenemos las temporadas cada vez más cortas, se terminó aquello de los 3 meses de verano parejos. Cambió de la modalidad de hacer turismo, ya se hace un turismo más regional, las estadías son más cortas y bueno, los operadores turísticos ven cómo se ha achicado el tiempo, calendario, como para poder hacer una diferencia que permita vivir el resto del año. Bueno, a ver, algunas cuestiones. Por un lado, ha cambiado las formas culturales de descansar, ya no hacemos las temporadas largas de estar todo el tiempo, sino que las fraccionamos durante varios días. Los argentinos durante los fines de semana largos vienen, o sea que apostamos también a que otras formas de turismo permitan ampliar esa temporada, que quizá la de Sol y Playa es no diría de 2 meses, un poco más, pero en general el movimiento de familias uruguayas y familias argentinas al territorio nacional, que es el hecho turístico, si uno se pernoctan en el territorio, eso se ha ampliado y mucho, las cifras así lo dicen. Entonces, hay más una búsqueda del desarrollo de turismo todo el año, en todo el país, también desarrollando oferta en otros lugares y para todas las personas. Fomentar el turismo interno, darle beneficios también a los uruguayos. Exacto, ¿no? Y las cifras hablan de 3 y 4 millones de viajes, adentro del país de uruguayos. Y eso también es generación de economía, de puestos de trabajo durante todo el año. Usted tendrá un gran desafío, o eventualmente Daniel Martínez, si es electo presidente de la República, pero usted va a tener una acción gravitante allí, en que en turismo no hemos logrado, por ejemplo, lo que se ha logrado en economía, el desenganche, el desacople, ¿no? De que lo que pasa en las economías vecinas nos mantiene un poco a resguardo. En turismo ya vemos, Argentina tiembla y nosotros es una hecatombe. Bueno, pero, no es lo que pasaba antes, que era, a ver, se descendió, es cierto, en el último año, pero se llegó en las cifras a nivel de 2016. Quiere decir que, y nosotros veníamos subiendo desde 2005 a 2016. Y la otra estrategia es lo que tú dices, es decir, ir a otros destinos, al sur de Brasil, a Chile, a Colombia, con el cual vamos a restablecer vuelos directos, Europa, Estados Unidos y Canadá. Es cierto, hay que ampliar la matriz de destinos. Antes éramos nosotros netamente dependientes del público argentino, sigue siendo nuestro principal emisor, pero estamos abriendo el espectro. Y Piñeiro, que tiene un área que sin que esa área funcione, nada de esto tiene lugar, porque si no tenemos un ambiente sustentable en el que podamos convivir todos, es imposible. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Que es algo absolutamente importante, es clave. Bueno, ahí es un tema clave. Daniel le ha puesto mucha importancia, ha asumido un compromiso muy importante con esto, lo ha mencionado en sus salidas públicas, lo ha mencionado en el debate como un punto importante, y para lo que comentaba Pablo de ese desafío de seguir creciendo y de que el país aumente su crecimiento, la dimensión ambiental y la protección del ambiente juegan un rol muy importante, ¿no? Ese crecimiento necesariamente tiene que ser sustentable, porque si no, no va a permitir ese desarrollo, ¿no? Necesitamos continuar creciendo, pero no a cualquier costo, y ahí las políticas ambientales, el diseño de las políticas que
que se quieran trazar tienen que tener la dimensión ambiental integrada desde el inicio para permitir sostener ese desarrollo a largo plazo, ¿no? El compromiso del Frente Amplio con el ambiente no es solo una cuestión de protección y de control y nada más, es en realidad proteger el ambiente porque es una cuestión de equidad, es una cuestión de solidaridad con las generaciones futuras. Necesitamos mantener los recursos naturales y conservar el ambiente para que las generaciones futuras también puedan hacer un uso de los recursos y también un compromiso con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los problemas ambientales se manifiestan y tienen mayor impacto en las poblaciones más vulnerables y sobre eso tenemos que actuar porque ese es el foco del enfoque de las políticas ambientales desde la izquierda. Y quizá, como en pocas áreas, de repente la economía, que es la antítesis, porque en la economía de repente los países dependen de quienes diseñan las políticas económicas, de los equipos económicos, etcétera. Pero en el tema del medio ambiente depende de la conciencia de cada uno. Quedó en evidencia el otro día con el artista Bryan Adams, que llegó justo después de una sudestada, salió a recorrer la playa, subió a redes, qué vergüenza, la mugre. Está bien, se le puede achacar la Intendencia de Montevideo que no limpia, pero todas esas mugre que tiramos nosotros. Justamente, y el problema del plástico en los océanos no es una cuestión local, sino que tiene un tema más de incidencia global, ¿no? Todos aportamos a eso, se aporta de todos lados. El cambio de conductas es bien importante para que eso se reduzca, ¿no? La reducción del uso de plásticos de un solo uso, algo que también Daniel Martínez ha impulsado y ha mencionado mucho, el seguir profundizando la ley de bolsas plásticas, que tuvo un gran impacto con su reglamentación, se redujo el 80% del uso de las bolsas plásticas. Tenemos y eso... un montón de usos. De plásticos que se pueden reducir. Y ahí está la ley general la ley integral de residuos, que fue recientemente aprobada y que hay que reglamentarla y hay que profundizar las líneas que traza esa ley, que fue construida en un proceso participativo muy, muy grande y muy interesante, en el que estuvieron todos los vinculados a esos procesos de residuos involucrados, ¿no? Y ahí también el desincentivo de la utilización de determinados productos que son de difícil reciclaje o que no tienen posibilidades de reciclaje, bueno, cómo esa ley va a ir hacia el desincentivo de la utilización de esos productos. Ahí hay un tema bien importante, yo creo que es un cambio de mirada central. Muchas veces se miraba el desarrollo económico por un carril y el tema medioambiental por otro, y iban como en paralelo o a veces poniéndolos de manera contrapuesta. Y yo creo que estamos en un punto del desarrollo económico y de estado medioambiental donde necesariamente esas cosas tienen que converger. No es sustentable en el largo plazo una economía que deprede el medio ambiente a tal punto que termina destrozando todo. Por poner un ejemplo, no solo tiene un impacto medioambiental, sino económico, por ejemplo, lo de las cianobacterias, donde pasen 10 temporadas similares, destruimos el turismo en Uruguay. Entonces, tiene que converger el desarrollo económico con la sustentabilidad medioambiental, para protegernos de amenazas, pero también para aprovechar oportunidades. La producción sustentable medioambientalmente se paga mejor en el mundo. Hay nichos de mercado de alto valor que le permiten tener mucho más rentabilidad al Uruguay. Esos pequeños nichos en el exterior para Uruguay, por nuestro tamaño, son enormes. Por lo tanto, tenemos esa mirada de convergencia para que vayan de la mano y no como cosas contrapuestas. Esto me parece bueno recalcarlo. Ferreri, ¿hay que hacer un ajuste fiscal? ¿Es imperativo hacer un ajuste fiscal el próximo gobierno? Yo creo que hay que mejorar la situación fiscal del Uruguay. El término ajuste fiscal refiere a un corte brusco de presupuesto, como se hicieron en otras épocas, y yo creo que eso no es necesario, ni en la velocidad ni en la magnitud que lo plantea la oposición. Uruguay tiene un déficit fiscal que, si descontamos los efectos de intervención del Banco Central para moderar los saltos bruscos del tipo de cambio, está en el entorno del 4.1%. Ese 4.1% nosotros planteamos reducirlo en 2 puntos a lo largo del periodo de gobierno. Eso implica, por un lado, una reducción de 1 punto, haciendo que el presupuesto crezca menos que la economía, que no todos los recursos que genere el crecimiento de la economía sean destinados a nuevo gasto, porque vamos a crecer más por los factores que yo mencionaba anteriormente. Y el otro punto es con una reducción gradual de gastos que podamos ver que son ineficientes o que están duplicados o que no están funcionando de la mejor manera posible. Entonces estamos hablando de una reducción de gasto de 1 punto del PBI, unos 600 millones de dólares, a lo largo de todo el periodo de gobierno. Eso es una reducción gradual que permite no tocar áreas sensibles, no ir en contra de derechos que hoy la población disfruta,
y que tienen que ser combinados con reformas estructurales que tengan efecto en el mediano plazo. Me estoy refiriendo básicamente a la seguridad social. La seguridad social hoy en Uruguay tiene un déficit de aproximadamente 7 puntos del PBI. No es sostenible a largo plazo. Por eso se impone una reforma, ¿no? Se impone una reforma, hay diferentes visiones en cuanto a cómo hacerla, claro, pero hay consenso en que hay que hacerla. Y esto va a requerir un enorme consenso político, pero sobre todo social, donde no se afecten derechos adquiridos, pero que tengamos en cuenta cuestiones que son hasta muy buenas noticias, porque parte de este problema tiene que ver con que los uruguayos vivimos más tiempo. Eso es más calidad de vida. Bueno, eso tensiona presupuestos como el de la seguridad social, porque hay que pagar pensiones por más tiempo, pero también tensiona, por ejemplo, los presupuestos de salud. Como vivimos más tiempo, hay más gasto en salud. Estos son problemas que se dan a nivel global. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, pero no creemos que el camino sea entrar en brutales ajustes fiscales. Nosotros no creemos que la mejor competitividad del Uruguay pase por achicar el Estado recortando servicios esenciales, básicos. No creemos que ese sea el camino, no creemos que el camino sea devaluar la moneda haciendo bajar los salarios reales. Los países de la región que han llevado adelante ese tipo de políticas no solo no están en línea con lo que pensamos, sino que los efectos reales que han tenido han sido muy malos. Para no hablar tanto de números, Argentina, llevando adelante este tipo de políticas, que es el granero del mundo, decretó la emergencia alimentaria. Ese es el estado de situación. Entonces, no creemos que ese sea el camino que debamos seguir. Y en las dos áreas de ustedes muchas veces hablamos de los beneficios que se le otorgan a los turistas, recién hablábamos, las devoluciones de impuestos, etcétera, etcétera, que significa o implica una renuncia fiscal importante. Lo ha dicho permanentemente la ministra Quechichián del esfuerzo que hace el gobierno en aras de fomentar el turismo. ¿Cómo hacen para compatibilizar? De repente decir, bueno, Faletti, vamos a darle para adelante al turismo, pero cuidado porque estamos perdiendo de recaudar. Digo, ¿cómo hacen para amigar las dos posturas? Primero que nosotros somos amigos, sino que trabajamos juntos y las decisiones se toman en conjunto, los dos ministerios y en conjunto el gabinete. Se estima una renuncia de unos 40 millones de dólares por el tema del pago con tarjeta, que también buscamos que los uruguayos también tengan crecientemente ese tipo de beneficios. También hay un acuerdo con supermercadistas de tener una canasta turística congelada, 300 productos. Unos 300 productos. Más que congelada, es un acuerdo de no subir precios, que en este país no existe el control de precios. ¿Y hay control sobre eso? En este país no existe el control de precios. Pero de esta canasta, digo. Bueno, ahí hay compromiso de las supermercadistas. Es un compromiso ético, más bien. Es un compromiso ético, un pacto de caballeros que se llama. Pero es una buena noticia. Entonces, la mala noticia inmediatamente, si hay alguien que saca los pies de plato, eso se sabe rápidamente. Hoy con las redes es muy fácil de censurar. Y creo que hemos tenido buenas reuniones y maduras. El sector privado uruguayo es muy maduro en ese sentido, tanto la Cámara de Turismo como el sector de supermercadistas, y están preocupados y bien ocupados, y hay reuniones permanentes con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Turismo, para saber que hay una relación, y eso sí nos interesa mucho, una relación calidad-precio que es importante de mantener. Por ahí un café en un determinado lugar y otro lugar puede ser que varíen los precios, pero hay que ver en el entorno en el cual, o una copa de vino para... Claro. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, quedan muchísimas cosas. Además, lo más cerca que pudimos estar de Daniel Martínez es con sus 3 asesores en estas áreas importantes. Ya lo explicamos por qué, un tema de agenda, vendrá seguramente para la segunda vuelta electoral. Estamos a 10 años, 11 años de un punto sin retorno en materia medioambiental. ¿Es real eso? ¿Es para tratar de asustar a la población, a la humanidad, para ver si tomamos conciencia? Yo creo que es muy importante la toma de conciencia, ¿no? El mundo no puede seguir consumiendo recursos a las tasas que los consumen. Los cambios globales, el cambio climático muestra sus efectos y su adversidad y genera, ¿no?, eventos climáticos cada vez más extremos y más frecuentes. Y en eso hay que poner atención y hay que trabajar. Sí, hay que estar atentos y prepararse para eso. Las políticas de mitigación, pero también de estar preparados para estos efectos son importantes, y obviamente
la protección del ambiente y de los recursos naturales es fundamental. Lo bueno es que, parafraseando el deporte, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Todavía tenemos chance y depende de nosotros, ¿no? De tener una conducta adecuada. Me encantaría seguir conversando con los tres porque nos quedan un montón de preguntas por hacer y cosas para escuchar, pero bueno, otra vez será. Gracias, Ferreri, un placer. Un placer, Gracias, Faletti, gracias, Piñeiro. Un gusto que nos hayan acompañado. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente, ya volvemos para cerrar esta mañana.